Bienvenidos y bienvenidas sean todos a Conversando Sin Miedo, un podcast hecho desde el corazón de Hogar Ruth, donde tendremos conversaciones muy importantes con personas valiosas, sin filtro, pero sobre todo sin miedo. Hoy nos acompaña nada más y nada menos que Coraly León, presidenta de la red de albergues. Coraly, gracias por estar acá con nosotras. Gracias por la invitación, de verdad me emociona mucho ser parte hoy de este espacio contigo. Sí, Conversando Sin Miedo, vamos a tener una conversación bien chula. La gente que está por acá, que le den suscribir, que le den like, que compartan para que se nutran de esta conversación. Estamos en el mes de concientización sobre la violencia doméstica. Lamentablemente Puerto Rico sufre un mal social, un marco bien crítico en cuanto a feminicidios, en cuanto a lo que es la violencia doméstica, cómo nos acecha, nos persigue, nos violentan día a día. Particularmente siendo la estadística mayor las mujeres, y como siendo tu formación, trabajo social, viniendo de esa base comunitaria, habiendo trabajado en diferentes espacios, entre esos el primer albergue en Puerto Rico, Casa Julia de Burgos, ahora siendo la presidenta de la red de albergues, Nacional de Violencia de Género en Puerto Rico. Yo sé que has hecho y has estado luchando, visibilizando lo que es la violencia doméstica en nuestro país. Cuéntanos un poco de esa experiencia. Pues mira, yo he tenido la oportunidad de trabajar en distintas organizaciones, también desde la universidad, y trabajar con jóvenes desde la prevención de violencia de género, que es uno de los elementos, ¿verdad?, que más me apasiona y que más amo. No sé. Sí, ¿verdad? Trabajamos muchas cositas de backstage del PAC. Pero una vez tuve la oportunidad de integrarme a un albergue, me enamoré. Me enamoré porque el albergue, primero, que nos permite ser un espacio que es refugio, que es un lugar seguro y que permite a sobrevivientes de violencia doméstica poder reconocer sus fortalezas y poder empezar a reconstruir su vida. Y es bien poderoso lo que ocurre en los albergues. Nosotras tenemos el honor de ver esa transformación de las personas que son sobrevivientes de violencia doméstica y de sus hijos y sus hijas también, desde el momento en que llegan, donde muchas veces llegan bien temerosas, muchas veces llegan con lo que tienen puesto, ¿verdad?, sin mayores recursos disponibles en ese momento, y vemos cómo en el transcurso de esas semanas y de los meses van fortaleciéndose, van reconociendo su fuerza interior, van descubriendo incluso hasta elementos de su personalidad que habían olvidado. Claro. Recuerdo hablar con sobrevivientes y que me dijeran: a mí se me había olvidado que yo era esta chistosa. Sí. Se me había olvidado hasta mi color favorito, y ver ese proceso de redescubrimiento y de poder entonces empezar a tener esperanza sobre esa posibilidad de una vida sin miedo. Así que para nosotras el poder sostener esos espacios, apoyar a los albergues que son integrantes de la red, sostener esos espacios, es un trabajo que asumimos con mucha responsabilidad, por lo que significa no solamente para las sobrevivientes que los albergues atienden y apoyan y acompañan, sino también por lo que significa para el país. Claro. Así que por eso, contra viento y marea, seguimos haciendo ese trabajo y seguimos apostando a que todas las personas que son sobrevivientes de violencia doméstica en Puerto Rico cuenten con un espacio seguro que les permita repensar su vida y que les permita tener todos los recursos disponibles para poder comenzar a sanar y a construir una vida libre de violencia. Ser ese acompañamiento y ese apoyo en un proceso tan crucial donde tu dignidad, tus fuerzas, tu seguridad, todo está en un estado tan crítico, siendo sobreviviente de violencia doméstica, donde la persona que te juró amor, que te juró que nunca te haría daño, quizás fue conociéndote y es la persona que más te ha devastado en tu vida. Son ¿verdad?, unos escenarios bien difíciles, y la violencia doméstica creo que gira, ¿verdad?, en torno a muchos mitos, a muchas cosas bien vacías que socialmente las hemos construido y que las construimos hasta desde lo que hablamos, lo que creemos, lo que vemos y reproducimos, que a veces es totalmente incorrecto, a lo que realmente representa la violencia doméstica y cómo se da. Sin miedo, en esta conversación, digámosle a las personas que nos van a ver y escuchar, es cómo se ve un albergue o qué es un albergue, porque típicamente, y este ejercicio lo hacemos en general como, ¿qué tú piensas? Pues la gente piensa en un huracán, en cómo se ve la escuela, ¿verdad?, cuando la hacen albergues para personas que necesitan ese refugio en ese momento, pero cuando hablamos de los albergues para las sobrevivientes de violencia doméstica, ¿cómo tú describirías ese espacio?
Para mí, esa pregunta que tú me haces es bien buena porque sí, hay muchos mitos en torno a cómo son los albergues, con qué se encuentra una persona sobreviviente cuando llega a un espacio de albergue. Y el referente más cercano que tienen muchas personas son los refugios en casos de huracanes o en Claro. casos de terremotos. Por ejemplo, ¿verdad? En Puerto Rico hemos tenido esa experiencia donde piensan en este lugar bien amplio, lleno de catres, todos los Ujú. catres pegaditos. Y la realidad es que los albergues no son así. Los albergues para sobrevivientes de violencia doméstica son espacios que se han trabajado para que también sean espacios cálidos, donde las personas que son sobrevivientes tienen asignados un espacio, un cuarto para ella y su familia, donde se cubren todas las necesidades. Piense, las personas, ¿verdad?, que nos están escuchando, que nos están viendo, piense todas las necesidades que usted tiene en su casa. Usted tiene que tener luz, tiene que tener agua, tiene que tener sus muebles, su cama, tiene que tener alimentos, tiene que tener ropa, tiene que tener acceso al plan médico. Todas esas cosas, todas las necesidades que nosotras tenemos, pues eso lo multiplicamos, ¿verdad? Por las cientos de personas que atienden los albergues en el día a día. Pero además de eso, un elemento que es bien importante de los albergues es que cada albergue cuenta con un equipo especializado para acompañar y apoyar a sobrevivientes en su proceso de sanación. Así que cuentan con trabajadoras sociales, manejadoras de casos, psicólogas, en algunos casos psiquiatras, abogadas, intercesoras legales, facilitadoras que hacen ese acompañamiento que es tan importante. Así que es un equipo multidisciplinario que está ahí a disposición de ese sobreviviente, donde se sientan con ese sobreviviente y se desarrolla un plan de servicios que cubre todas esas necesidades que tienen las sobrevivientes. No es solamente atender el asunto de seguridad, que es el elemento prioritario, ¿verdad?, más importante en ese momento, sino es también identificar todas las necesidades que tiene esa persona sobreviviente y establecer unas estrategias para poder atender esas necesidades, incluyendo la necesidad de vivienda también una vez esa sobreviviente está lista para salir del albergue. Así que es un servicio que es bien comprensivo y que está diseñado para apoyar a ese sobreviviente a no retornar con la parte agresora, que para nosotros, ¿verdad?, es tan importante. Así que siempre se piensa que sean espacios cálidos, que sean espacios que vengan a atender las necesidades que tengan las sobrevivientes, y para una persona que nunca ha pisado un albergue, piense en su casa, ¿verdad?, en todas las cosas que usted necesita en su casa y multiplique eso por 30 familias, 40 familias, 50 familias. Eso es lo que busca hacer un albergue. Y por extensión, tú has trabajado también en los albergues, sabes que nos convertimos como en esta familia extendida y entonces nos convertimos en tití de los nenes y las nenas cuando llegan también, y en hermanas, y lloramos juntas cuando hay que llorar y nos sostenemos y celebramos, porque entonces pues hacemos un party también de cualquier cosa, ¿verdad? Porque tenemos que entonces inyectar esa alegría que también es importante. Buscamos las maneras de que las sobrevivientes y los menores también se sientan cómodos. Y una de las experiencias más lindas que yo tuve en un albergue, por ejemplo, nosotras celebrábamos todo, todos los cumpleaños, y a veces era la primera vez que los nenes podían celebrar cumpleaños con todos los powers, ¿verdad?, por decirlo de alguna manera. Navidad, tener menores que nunca habían visto a Santa Claus. ¿Así? Hacer el ejercicio colectivo de montar 5 o 7 árboles por todo el albergue y que escogieran las decoraciones o crearan las decoraciones, y que aunque no pueden pasar la Navidad con su familia, pues tienen ese espacio. Y entonces pues aquí no se reciben los regalos nada más el 25 de diciembre, desde el 1 de diciembre estamos buscando la manera de que tengan regalos los niños y las niñas y tengan esa experiencia. Claro. Y nos desvivimos un poco en ese sentido de hacer el espacio, a pesar de que, ¿verdad?, es un espacio donde estamos protegidas, donde estamos resguardadas, donde no podemos salir sin acompañamiento, pero entonces buscamos que ese espacio sea cálido, sea humano, y sea sensible al trauma. Sí, eso es súper importante porque esa es la parte de qué es un hogar, qué es una casa, que algo más, ¿verdad? Más allá de la seguridad, estos elementos que hacen falta para que una mujer o una familia sobrepase la situación y se llene de esa batería de herramientas que se desarrollan en el proceso, que se aprenden en el proceso y que requieren toda esta gente. Así que para mí el albergue es un espacio hermoso. La historia y la historia de éxito, de alegría, de felicidad, igual las de tristeza, ¿verdad? Y uno sobrevive
uno vive y sobrevive tantas cosas con las participantes, con las chicas que llegan, con las mujeres que llegan a los espacios, que es increíble. La gente que nos escucha, no habría manera de poder vaciar, ¿verdad? La experiencia total de los albergues en un solo podcast, porque realmente es demasiado. Al nivel que niños que han llegado, que no han podido tener esa experiencia, las tengan. Yo una vez estuve con una chica haciendo una gestión en el área de San Juan y era su primera vez viendo el morro, una chica del sur de la isla que nunca había ido al morro. Entonces, hay una deprivación y hay unas cosas que por X situaciones de la vida, plus la violencia, estoy limitada totalmente de tener estas experiencias, y es bien increíble cómo desde los albergues se hacen multiplicidad de gestiones. Entonces, háblanos, la red de albergues acoge a 9 albergues integrantes. Definitivo. La red es una organización, lo que llamamos una organización de membresía, y agrupa al sector de albergues especializados para sobrevivientes de violencia de género en Puerto Rico. Particularmente son 7 organizaciones que tienen 9 albergues. Son los albergues, ¿verdad?, reconocidos como albergues especializados para sobrevivientes y sus hijos e hijas. Y la red trabaja distintos aspectos. Trabaja el elemento de abogacía y de defensoría de derechos. Nosotros hacemos mucho análisis de política pública sobre proyectos que puedan trastocar positiva o negativamente el ecosistema de servicios para sobrevivientes y también los derechos de sobrevivientes en Puerto Rico. Así que hacemos ese proceso de mapeo de los proyectos de ley, de evaluación y análisis de las políticas públicas, de sometimiento de memoriales explicativos, you name it, ¿verdad? Y levantamos también, ¿verdad?, las alertas cuando hay algún proyecto de ley que puede ser detrimental o dañino para sobrevivientes y también para el ecosistema de servicios. Adicional a eso, también trabajamos lo que son las alianzas. Hacemos trabajo que es interagencial, ¿verdad?, con las agencias de gobierno y también con otras organizaciones hermanas y también con el sector privado, con compañías, para buscar las maneras de apoyar la continuidad de los servicios de albergue y fortalecer también esa respuesta coordinada ante la violencia de género en el país. Así que tenemos mucha comunicación con distintas agencias, por ejemplo, por medio de nuestro proyecto que fue la Academia de Intercesoría Legal. Trabajamos mano a mano con administración de tribunales, porque las intercesoras estudiantes, ¿verdad?, hacen la práctica en ese escenario, así que pues eso nos permitió entonces establecer unas alianzas con administración de tribunales y así sucesivamente con otros sectores y con otras agencias y organizaciones. Trabajamos muy de cerca con organizaciones hermanas que también son parte del ecosistema de servicios, porque los albergues son parte importante del ecosistema, pero no son el único elemento de ese ecosistema de servicios. Claro. Y en Puerto Rico existen muchísimas organizaciones que brindan servicios directos a sobrevivientes. Y en la manera en la que nosotras no trabajamos desde nuestro rinconcito solas y trabajamos de forma interconectada, eso beneficia a las personas que son sobrevivientes en el país a facilitarle, a conectarle con servicios y con recursos que son necesarios. También trabajamos la parte de identificación de recursos. Así que establecemos también alianzas, por ejemplo, nuestra alianza con Kilómetros de Cambio, donde anualmente se hace una actividad y se recorre con embajadoras a todo Puerto Rico. Bello. Que tiene un propósito dual. Débora Maldonado, que es la fundadora y presidenta de Kilómetros de Cambio, obviamente tiene el propósito de recaudar los fondos para apoyar la operación de los albergues, pero también hay un objetivo de concienciar y de hacer que la información llegue a más personas y que sobrevivientes que a lo mejor nunca han escuchado de los albergues o de las intercesoras o de los programas de servicios sepan que hay recursos disponibles para poder apoyar. Así que cumple esa función dual. Y trabajamos otras alianzas, ¿verdad?, con otras compañías también para poder entonces apoyar esa parte de identificación de recursos. Y otro elemento importante que asume la red es la parte de asistencia técnica a los albergues para apoyarle en el fortalecimiento de su gestión. Así que desde la coordinación de talleres con agencias, por ejemplo, hace yo creo que en menos de un mes tuvimos un espacio que de hecho fue en Hogar Ruth con Administración de Tribunales, donde Administración de Tribunales dio una orientación a los albergues sobre recursos disponibles para apoyar a sobrevivientes con mascotas. Bello. Hemos estado trabajando otros talleres con Administración de Tribunales para fortalecer también la respuesta de las necesidades que tienen sobrevivientes con diversidad cognitiva, diversidad funcional o que
no hablan español como primer idioma, ¿verdad? Que Ujú. hablan algún otro idioma. Así que buscamos también recursos, talleres que puedan apoyar a los albergues a fortalecer su gestión y brindamos también talleres y asistencia técnica ya más individualizada a los albergues que son integrantes del área. Así que eso es como abuelo de pájaro, un resumen de las cosas que hacemos desde el espacio. Sí, es demasiado y les reconozco la labor que están realizando y yo creo que esta unión del frente, de decir vamos contra la violencia doméstica todas en unión, es algo tan importante porque a medida como tú dices que estamos en individualidad, no logramos mucho más. Así que esta parte de estar unidas, de seguir hacia adelante, es súper vital para poder ir contra este mal social. La violencia doméstica, hablando de mitos y las realidades, a veces uno la escucha y pues la opinión es como, ay, las mujeres, es que pues a ellas les gusta que le den. ¿Verdad? Cuando tú escuchas ese mito, a las mujeres les gusta que le den. ¿Qué es lo primero que te viene Que a nadie a le gusta, a nadie le gusta que le den, a nadie le gusta ser violentada o ser violentada, ser violentado. Todas las personas quieren ser tratadas con dignidad, con respeto y quieren que se reconozca la humanidad. Muchas veces cuando sobrevivientes se quedan en una situación de violencia y se les hace difícil pedir ayuda o buscar ayuda o salir de esa situación, hay elementos de fuerza mayor que le tienen en esa circunstancia. correcto? A veces perdemos de perspectiva, por ejemplo, que el factor económico puede estar jugando una presión para que esa persona sobreviviente no salga de esa circunstancia de violencia. Si una sobreviviente no tiene un techo seguro, no sabe dónde va a estar segura con sus hijos y sus hijas, pues eso puede jugar en su contra para que tome la decisión de salir de esa situación de violencia, porque a lo mejor, ¿verdad? Está en una casa y la casa es del agresor y es quien está encargado, ¿verdad? O tiene la hipoteca o es quien paga la renta, tiene la posibilidad económica. Eso se convierte en una barrera para que ese sobreviviente tome la decisión de salir y de huir. Hay sobrevivientes que la violencia no es solamente física, ¿verdad? La violencia física, tú te miras en el espejo y tú la puedes ver. Claro. Hay otros tipos de violencia que son más complejos de poder identificarlas. La violencia económica. Y la violencia económica se puede ver de muchas maneras, ¿verdad? Hay personas agresoras que endeudan a la persona sobreviviente para entonces mantener un control, o se adueñan de sus propiedades, o no le permiten trabajar, no le permiten educarse para que entonces pueda tener, ¿verdad?, un acceso a otros tipos de trabajo, por ejemplo. Todo eso también juega en contra de la persona que es sobreviviente. Pues todos esos elementos juegan y a veces se convierten en un obstáculo que hace la diferencia entre la vida y la muerte. Quienes se quedan en una situación de violencia no lo hacen porque quieren y no lo hacen porque les gusta. Lo hacen porque hay presiones sociales, económicas, que están ahí y que están mediando en esa posibilidad de poder salir. Si es que como sobreviviente, y lo he escuchado de primera mano, ¿quién me iba a creer? Si todos los días esta persona me decía, a ti nadie te va a creer, a ti nadie te va a recoger, porque tenemos estos menores en común, lo que tú dices no tiene validez, yo igual voy a decir estas cosas que quizás pasaron en el pasado, que hubo algún consumo de algo o que hubo alguna situación donde se exacerbó, ¿verdad? Subió el tono de voz y de momento hubo un grito hacia los menores y un elemento bien simple lo pueden agrandar en totalidad para hacer que esa persona permanezca en el ciclo, para manipularle, para hacerle ese ejercicio de poder y control. Y es bien abarcador. En las violencias sí seguimos, la física, como tú dices, siempre se ve. Bueno, no siempre se ve porque, ¿verdad? Hay agresores que hacen estratégicamente marcas en lugares que no son visibles. Y lo he visto también de primera mano. Pero sí, muchas veces hay algo, ¿verdad? Hay una marca, hay un moretón, hay algo. En cuanto a la violencia emocional, ¿cómo tú mides? ¿Cómo tú sabes? Si no es porque la persona te está diciendo que me sentí así, me dijo esto y así es que, ¿verdad? Lo siento o esta es la consecuencia que estoy viviendo, sintiendo, si es que en ese momento estamos en esa etapa. Que no es nada más palabras soeces, que muchas veces la gente, violencia emocional, palabras soeces. No, es esa desvalidación, ¿verdad? Como esas humillaciones y que una persona, esa violencia emocional va tan profundo que lo físico se cura, ciertamente hay unas heridas y unas marcas que se quedan, pero la violencia emocional
eso perdura por mucho tiempo. Por eso la parte de que haya un equipo especializado, de que entre el componente de ayuda psicológica. Definitivo. Y eso que tú dices es bien importante, porque cuando hablamos de sanar, hablamos de que sanar es un continuo, ¿verdad? No es como me pasé esta situación y ya sané. Sanar no es un proceso lineal, y sanar es un continuo, y el que sobrevivientes puedan tener acceso a recursos terapéuticos es ese primer paso importante para comenzar, ¿verdad? Ese proceso de sanar. Claro. Y a veces hasta estando todavía en las relaciones de poder y control, muchas veces desde afuera el mito es como que, pero si mira para allá le está pasando y ella lo sabe, quizás no lo sabe, no se ha dado cuenta, quizás no necesariamente esta persona ha sobrevivido a otras cosas y no tiene las herramientas en este momento para identificar, o volvemos, hay demasiadas estrategias de poder y control que hacen que ese ciclo redunde y que no, ¿verdad? Que esa persona se quede en esa rueda. Así que bien importante que podamos deconstruir esto, que podamos reformular esto de las cosas que pensamos y cómo las pensamos y cuestionarlas, porque ahora en el mes de concientización, ¿cómo quedamos conscientes de qué es la violencia doméstica? ¿Cómo hacemos conscientes para que, por ejemplo, un día estaba en un banco y que el del banco no me diga, tú trabajas en un sitio de mujeres maltratadas, muchachos, eso es que a ellas les gusta que les den, yo no sé por qué. O sea, ¿cómo hacemos consciente que las personas no lleguemos ahí, y si hemos llegado podamos dar hacia atrás o mirarnos desde afuera y decir, ¿por qué yo tengo este pensamiento? ¿Por qué quién me inculcó esto? ¿Cómo estructuralmente trabajamos? ¿Cómo socialmente trabajamos? Y cómo puedo ser empático o empática, sensible, comprender y estar consciente de lo que es la violencia doméstica, que es mucho más que un golpe físico, que un grito, que una mujer, que lamentablemente para la gente que nos escucha y que nos ve, la gente quiere ver una mujer sobreviviente de violencia doméstica cabizbaja, con un cuadro como bien prejuicioso de así es que se ve una mujer. No, las mujeres sobrevivientes de violencia doméstica podemos ser cualquiera de nosotras que estamos aquí, lamentablemente, porque la violencia no escatima ni porque tú tengas una profesión, un nivel social, un nada. Así que nada, que estemos bien conscientes de las profundidades, y el que quiera conocer mucho más de este tema, está Hogar Ruth disponible, está la red de albergues disponible, hay otros albergues y otras organizaciones que están haciendo el trabajo, que estamos a disposición de poder seguir creando conciencia sobre este problema social. Y para cerrar un poco, Coralie, la parte de estar consciente también nos lleva a accionar. Y hoy día estamos como muchas veces dando como estos pasitos para atrás. De pronto me siento como en esta presión de realmente estamos avanzando o no estamos avanzando. Estamos en unos tiempos como un poquito complicados a la hora de sostener un trabajo, incluso de crear esta conciencia de que es un problema bien difícil y que necesita este andamiaje. Definitivo. Estamos en un contexto histórico bien complejo, Joami. Estamos en un contexto histórico donde, por ejemplo, en Puerto Rico la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica va en aumento. Hemos visto ya 15 feminicidios íntimos en lo que va del año. Nosotras hemos estado también monitoreando los servicios que se están prestando en los albergues, y una de las cosas que identificamos es que para junio de este año, de enero a junio, se ven atendido a 321 personas que son sobrevivientes y menores. Eso significa 20 personas más que el año anterior. Así que estamos viendo, ¿verdad?, cómo hay más sobrevivientes buscando ayuda y solicitando ayuda en este contexto histórico. Y se topa a la misma vez con un contexto donde hay menos recursos económicos disponibles para que las organizaciones puedan brindar los servicios que son servicios esenciales, son servicios que salvan vidas. Y yo siempre digo esto, los albergues son el único servicio, el único, que garantiza la vida de sobrevivientes y menores ante un potencial feminicidio íntimo. Son el único servicio que para esa confrontación, esa violencia de entrada. Así que para nosotras es bien importante poder sostener esos servicios, pero definitivamente estamos enfrentando retos históricos. Y hay muchas cosas que se pueden hacer. Podemos invitar, ¿verdad?, a la ciudadanía, a las personas que nos escuchan, a las personas que nos ven,
que apoyen los trabajos que hacen los albergues, que apoyen los trabajos que hacen la red, y eso puede ir desde el voluntariado, desde compartir información como esta que estamos compartiendo en el podcast, desde hacer una donación, desde invitar a tu iglesia a hacer un recogido de artículos no perecederos, hacer distintas campañas para también concienciar. Hay muchas formas en las que las personas pueden sumarse al trabajo que hacemos, y también que desde el Estado reconozcan la importancia del asunto, la situación en la que estamos viviendo como país, y establezcan una prioridad en términos de poner a disposición de las organizaciones los recursos necesarios para dar continuidad a un trabajo que a todas luces salva vidas. Para nosotras, ¿verdad? Vamos a seguir dando la batalla este mes y todos los meses del año, porque sabemos y lo vemos todos los días desde los albergues, la importancia que tiene el que sobrevivientes cuenten con un espacio seguro para poder estar protegidas, para que sus hijos y sus hijas estén protegidas, y no nos vamos a cansar de hacer un trabajo que sabemos que es fundamental, que sabemos que transforma vidas y que sabemos que protege vidas. Así que con eso en mente, exhortamos a las personas a que también se sumen a las distintas campañas, incluyendo la campaña de Amo Vivir Sin Miedo, Claro que sí. Y que desde sus espacios aporten su granito de arena a esta lucha que es tan importante para erradicar la violencia doméstica en Puerto Rico. Gracias, Coralie, gracias por esta conversación. Yo a todas las personas les vamos a dejar mayor información acá, que sigan la red de albergues, sigan Hogar Ruth, denle en compartir, suscríbanse en este canal, denle en compartir, ¿verdad? Vamos a seguir creando esta conciencia, y esto no es nada más del mes de octubre, esto es de todo el año. Como dijo Coralie, no nos vamos a cansar de hacerle frente a esto, pero asegurarnos que todas las personas que lo están sobreviviendo puedan decir por fin, amo vivir sin miedo. Nos vemos en la próxima.